siempre de cosas. ¿Sí? ¿De una empezamos? ¿Sí? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Alberto, desde el CIDE. Ya creo que hay 5 o 6 personas conectadas. Ah, mira, ahí está Carolina. Aquí estamos viendo que hemos cambiado de sala y estábamos haciendo la adaptación. Ruth, mira, que está creo que la han convocado en dirección, por eso no había... Se ve bonita no la llegado. sala. Sí, es que no nos vemos a nosotros mismos, así que no sabemos cómo nos veis, pero aquí estamos. Omar también por ahí, fantástico. Muy bien, Hola, pues creo como Moy. que... ¿Qué tal a todos? Hola, Caro. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Zafat, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, pues yo creo que podemos directamente entrarle a este capítulo 4 que yo me había comprometido a presentar, que es el primero que me toca del tomo 2, así que ha sido también un poco aventura meterse más en detalle, ¿no? Lo suficiente como para poder expresar, pues tratar de ordenar un poco las ideas sobre este capítulo, ¿no? Y el papel que tiene. Está pesado. Sí, yo también lo sentí pesado y en algunos momentos un poco difuso. Ahora intentaré poner algunos puntos, a ver si entre todos luego lo conseguimos articular. Lo primero es un poco la idea de que es un poco un capítulo de síntesis, pero de síntesis en el sentido marxista, ¿no? De tratar de explicarnos cómo estos 3 procesos de circulación que se han presentado en los capítulos anteriores, cómo es necesario pensarlos como una totalidad, ¿no? Y que suceden, digamos, de manera... que en realidad suceden al mismo tiempo, ¿no? De hecho, mientras leía yo pensaba mucho en esto, Josafat, que a veces hemos hablado, ¿no? De hasta qué punto se puede modelizar a Marx, ¿no? O pensar como una modelización. Aquí claramente parece querer decir que estas formas ¿no? de ver la circulación de capital dinerario, capital productivo y capital mercancía son simplificaciones y que luego en la realidad todo sucede, digamos, de otra manera, ¿no? Y en este sentido son modelos, ¿no? O sea, creo que aquí, al menos al leer esta parte, sí que me ha parecido que se podían leer así, ¿no? Es decir, estos 3 procesos de circulación como 3 modelos que nos ayudan a simplificar, ¿no? Lo que está sucediendo, pero en este capítulo justo es la insistencia, en cambio, de decir, bueno, pero todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Y por lo tanto esto es simplemente una circulación, ¿no? Teníamos, ¿no? La formación digamos, el proceso de circulación de capital dinerario, ¿no? Que pasa de D a D primero, ¿no? Que es el primer capítulo, ¿no? En el que el aumento del dinero propiamente, digamos, sería el fin, ¿no? De este primer proceso de circulación. El segundo centrado en el producto, ¿no? En donde, en cambio, aquí lo que estamos viendo es cómo el proceso de producción necesita estar permanentemente formándose. Y el tercero era el capital mercantil, ¿no? De ya la mercancía en el que con el plusvalor incorporado, qué tipo de circulación, ¿no? Ya que es donde empezaba a aparecer, digamos, ya la circulación también mundial y global. Y en este capítulo, en cambio, aparece esta forma, ¿no? Que yo entiendo, ¿no? Que es la forma conjunta, es lo que llama capital industrial, ¿no? Que serían las 3 formas anteriores sintetizadas, en el que él insiste, bueno, digo, tenemos estas 3 formas distintas, lo que tienen en común las 3 formas es el proceso de valorización del valor, ¿no? Esto es lo que las sintetiza y las hace una, y por eso esa sigue siendo, digamos, la fórmula principal, ¿no? A pesar de que ya no estemos en la esfera de producción propiamente, sigue siendo ese lugar fundamental para entender la valorización del valor, pero en este flujo continuo de circulación en que estos niveles además van al mismo tiempo, ¿no? Y que son simultáneos, ¿no? Esto es, o sea, flujo continuo y simultáneo, ¿no? Es como lo que yo tenía apuntado aquí. Tenía aquí alguna cita. Sí, dice, estoy en la página 118. En un círculo que está rotando continuamente, cada punto es al mismo tiempo punto de partida y punto de retorno. Si interrumpimos la rotación, que este yo creo que es el otro punto importante de este capítulo, la cuestión de la interrupción, no todos los puntos de arranque son puntos de retorno.
Así hemos visto no solo que cada ciclo particular presupone implícitamente al otro, sino también que la repetición del ciclo es una forma engloba, no sé si esta es mi traducción, de una forma englobada, la descripción del ciclo en las otras formas. De esta manera, toda la diferencia se presenta como diferencia meramente formal o bien como meramente subjetiva, como diferencia que solo existe para el observador, ¿no? Aquí insistimos, aquí yo creo que es donde está el tema de la... de que insisten que esto es un modelo, ¿no? Que desde el punto de vista de observador podemos ver estas tres... ¿no? Y creo que aquí cuando dice más observador, el todo el rato, ¿no? Pues se sigue discutiendo con Quenet, con Smith, ¿cómo se llama este otro francés también que ahora lo menciona? Exacto, Trudeau. Entonces, bueno, como que tiene ahí varios de sus economistas que le está dando como de nuevo, ¿no? Como insistir en que ellos ven alguna realidad un poco simplificada porque son capaces de separar estos tres esquemas cuando él dice que solo se pueden separar desde un punto de vista subjetivo, ¿no? De que podemos observar, ¿no? Estos ciclos de manera subjetiva como diferencia que solo existe para el observador. Esto es como creo que muy interesante, ¿no? Como meramente figurativa, es una diferencia formal, ¿no? Pero no real. Pero aquí introduce, y creo que aquí para mí, digamos, es el punto que a mí más me llama la atención del principio de este capítulo, es cómo señala en este capítulo la cuestión de las posibilidades de la interrupción del ciclo, ¿no? O sea, yo cuando estaba leyendo todo el tiempo, digamos, veía también una especie como de mirada estratégica política, es decir, que me parece que hay una especie de intención de que comprender de manera formal cómo funcionan estos ciclos de manera separada, entender que la realidad funciona conjuntamente, permite también pensar estratégicamente, por ejemplo, qué impacto tendría una huelga general o, ya lo comentábamos también el otro día, momentos de interrupción como cuando se cierra uno de los puntos centrales, ¿no? del comercio global, ¿no? Esto, digamos, empuja hacia la crisis, pero crisis distintas, ¿no? Es decir, todos los estos están conectados, pero aún así los podemos formalmente, digamos, separar, ¿no? No es lo mismo bloquear el proceso de producción mismo que bloquear el proceso de circulación de la mercancía, ¿no? Final, ¿no? O sea, estos son dos cosas que creo que en este capítulo, digamos, nos lleva a querer separar, ¿no? Y por lo tanto incluso, ¿no? Pensar como estratégicamente, ¿no? O sea, al hacer estas diferencias. Y tiene aquí varias citas también al inicio. Aquí en la página 122, que también me llamaron la atención sobre esto, ¿no? Dice, el capital como un todo se encuentra entonces simultáneamente en sus distintas fases, yuxtapuestas en el espacio. Pero cada parte pasa constantemente y por turno de una fase, de una forma funcional a la otra. Y así funciona sucesivamente en todas. Las formas son así formas fluidas, cuya sucesión es mediadora de su simultaneidad. Una frase, la mediación de la simultaneidad es interesante. Cada forma sucede y antecede a la otra, de manera que el retorno de una parte de capital a una forma está condicionada por el retorno de otra parte a otra forma, ¿no? O sea, es decir, lo que yo me estoy viendo que aquí está diciendo es decir, todo sucede al mismo tiempo, pero hay una especie de relación de dependencia entre las distintas fases, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo pensarlo como simultáneo, ¿no? Yuxtapuesto, al menos en la traducción, quién sabe cómo sea en alemán, pero al mismo tiempo una relación de causalidad entre unos y otros, ¿no? Y por eso ahí, digamos, hay una interacción en un punto, afecta, digamos, al resto de ciclos, ¿no? Si hay un problema con la mercancía, también afecta al del dinero, igual que afecta ¿no? al ciclo de la producción, ¿no? Y un poquito más adelante, en la página 123, dice, el capital como valor que se valoriza no solo implica, aquí es donde yo veo que aparece la cuestión de la estrategia. Dice, estoy en el último epígrafe de la página 123, el último párrafo. Dice, el capital como valor que se valoriza no solo implica relaciones de clase, determinando carácter social, es que aquí en mi traducción no es una edición antigua, pero a veces hay algunos fallos como de gramática, de redacción, sí. Dice, determinado carácter social que se basa en la existencia del trabajo como trabajo asalariado. O sea, repito, porque perdón que me he cortado. Dice, el capital como valor que se valoriza no solo implica relaciones de clase, determinado carácter social que se basa en la existencia del trabajo como trabajo asalariado. Es un movimiento, un proceso cíclico a través de distintas fases, que a su vez encierra tres formas distintas del proceso cíclico.
Por eso solo se puede concebir como movimiento y no como cosa estática, ¿no? Esto es una persistencia que insiste todo el tiempo. Los que consideran la autonomización del valor como una mera abstracción olvidan que el movimiento del capital industrial es esta abstracción en acto. El valor atraviesa aquí distintas formas, distintos movimientos en los cuales se conserva y al mismo tiempo se valoriza, aumenta. Esto lo que yo entiendo es lo siguiente. El capital, o sea, es decir, que el valor, aunque el proceso de valorización del valor suceda en la producción y por tanto ahí la relación fundamental sea el conflicto de clase, digamos, ¿no? Como la relación de clase, en realidad como la gelatina espectral, digamos, está en todo el proceso, es decir, en todas las distintas fases de la circulación, lo que yo entiendo es en realidad hay luchas de clases en todas partes. Es decir, cuando vemos que los hutíes cortan los barcos que van a pasar por el estrecho en Medio Oriente, ahí, digamos, no parecería que está en juego el conflicto de clases propiamente. Hay otro tipo de conflicto, en ese caso geopolítico, ¿vale? Pero sí sí lo podemos pensar como parte de una totalidad, ¿no? Esto es lo que yo estoy entendiendo, o lo que yo al terminar el capítulo es una de las cosas que más me queda, de que esta visión de las diferentes formas en las que el capital, el valor, en realidad se está moviendo todo el tiempo, nos permite más pensar el conjunto. O sea, la totalidad como un sistema político conjunto, ¿no? O sea, un sistema de relaciones sociales en el que coloco en el mismo plano el conflicto capital-trabajo en una fábrica en Massachusetts y el conflicto geopolítico entre, ¿no? Decía, el Medio Oriente por el control del territorio y el paso de las mercancías en los distintos estrechos, ¿no? De repente es un esquema que me permite ver todo esto en conjunto. Bien. Y por lo tanto, y aquí pasar al siguiente punto, que es este tema de las interrupciones de este flujo, ¿no? De los distintos tipos de interrupciones que puede tener este flujo global y cómo pensarlo. Este mismo párrafo luego continúa. Voy a... paso del final de la 120... Perdón, aquí ya estoy en la 120... Sí, en la 124. Que aquí, en cambio, creo que... voy a leer otra cita que creo que ayuda a entrarle al problema, por ejemplo, de la globalización y de por qué determinadas... Y, por ejemplo, Europa se desindustrializó, ¿no? Y por qué un proceso de globalización puede llevar, por ejemplo, a un proceso de desindustrialización en determinadas partes del país, o sea, un proceso de revolución tecnológica. Ahora me voy a la página 124, a la mitad del párrafo, que dice: si el valor social del capital sufre una revolución del valor, puede ocurrir que su capital individual sucumba ante ella y desaparezca por no poder cumplir con las condiciones de este movimiento del valor. Cuanto más agudas y frecuentes se vuelvan las revoluciones de valor, tanto más se impone, actuando con la violencia de un proceso natural elemental, ¿no? De la globalización, de suceder la globalización, entonces hay que cerrar fábricas, ¿no? Es una cosa natural, ¿no? O sea, el movimiento automático del valor autonomizado frente a la previsión y al cálculo del capitalista individual. Tanto más se somete al curso de la producción normal a la especulación anormal, tanto más crece el riesgo para la existencia de los capitalistas individuales. Estas revoluciones periódicas del valor confirman, pues, lo que se pretende que refuten: la autonomización que experimenta el valor como capital y que mantiene y agudiza mediante su movimiento. Es decir, esta mirada sobre la circulación nos permite ver cómo el capital en sus distintas formas se autonomiza de la voluntad individual de los distintos capitalistas, tanto que en sucesivos momentos de revolución puede acabar con ellos, ¿no? Y creo que esto es también un esquema que permite pensar estos momentos, como la globalización, me refiero a la última globalización, o sea, la de los 90-2000, ¿no? Que puede, este proceso autónomo del capital en tus distintas fases puede terminar acabando con los capitalistas individuales específicos que tenían sus inversiones en las fábricas tanto en México como en el centro de Europa, ¿no? Porque el proceso al final ha sido el mismo.
Bien, este es otro punto interesante. Siguiente cita que voy tocando para la discusión. Ahora me voy a la página 129. Siempre ahora desde este punto de seguir pensando como la totalidad global. A mitad del párrafo, del párrafo grande que es la 129, dice, lo mismo da que la mercancía sea producto de la producción que se basa en la esclavitud o que sea producida por campesinos, chinos, raitíes de la India, o por entidades comunitarias, indias, orientales, holandesas, o por la producción estatal. Ojo, como la que se dio basada en la servidumbre en épocas anteriores en la historia rusa, o por pueblos semisalvajes de cazadores, como mercancías y dinero se enfrentan al dinero y a las mercancías en las cuales se representa el capital industrial. Ingresan tanto en el ciclo de este como en el del plusvalor, encerrado en el capital mercantil. Si este plusvalor se gasta como rédito, es decir, entran los dos ramos de la circulación del capital mercantil. El carácter del proceso de producción del que provienen resulta indiferente. En cuanto mercancías actúan en el mercado, en cuanto mercancías entran en el ciclo del capital industrial, así como en la circulación del plusvalor de que el exportador. Es curioso este párrafo. O sea, la idea de que, pero de nuevo, o sea, es la utilidad que tiene pensar en términos de totalidad y de circulación global y de capital industrial como una totalidad en que todos estos procesos suceden juntos. Y es que permite pensar, de nuevo, en un mismo esquema, producciones que no son propiamente capitalistas, diríamos, ¿no? O sea, aquí hasta habla de cazadores, ¿no? Pueblos semisalvajes de cazadores, ¿no? O campesinos indios raíces, es decir, lugares donde no hay probablemente, o incluso la esclavitud, ¿no? Que esto que creo que luego en las discusiones sobre cómo distintas formas de producción conviven, ¿no? Aquí hay también una pista. Digamos, aquí sería lo que viene a decir es no importa porque de todas formas el plusvalor que hay en la mercancía termina, digamos, el proceso de circulación en sí mismo es lo que termina organizando todas estas formas distintas de producción en una sola que sigue siendo capitalista, aunque haya formas no capitalistas de producción en el conjunto del sistema. Al menos así yo lo estoy entendiendo. Bien. Hay una cosa que está también como constante en el texto que yo no he acabado de atrapar del todo, que es este tema de la posibilidad de las crisis, ¿no? que está dentro. Una de las cosas que dice en el texto, ahora he perdido la cita que también tenía por ahí, pero bueno, como que lo repite en varios puntos, es la idea de que son dos ideas, sobre todo la segunda, que es con la que concluye, que me parece que al menos este capítulo no cierra, pero entiendo que abre al final, pero también quiero como terminar como mi presentación en este sentido. Lo primero es la idea de que frente a los momentos, además, para evitar estos momentos de los capitalistas individuales pueden ir en contra del proceso general de valorización del valor mundial, vamos a decir. Porque para enfrentarse ante la posibilidad de distintas crisis, ellos acumulan una parte de lo que ganan, ¿no? Y no lo reinvierten directamente, ¿no? Y esto sería un poco sería una especie como de lógica antisistémica, ¿no? O sea, que podría provocar crisis porque, y esta es la parte en la que yo entiendo que va el final del capítulo, que es la idea de la contradicción que hay básicamente sobre cómo se crea una demanda efectiva suficiente para consumir, ¿no? Este extra de valor que se crea todo el tiempo en el sistema, ¿no? Es decir, si el capitalista solo gasta en medios de producción, capital constante, capital variable, etcétera, etcétera, pero en el sistema se genera un producto que para realizarse necesita que alguien pague más de lo que hay en el sistema, hay una especie de demanda del sistema permanentemente de una demanda mayor a lo que ha metido, digamos, el sistema con la oferta, ¿no? Y por lo tanto, ahí parecería que hay una especie como de contradicción que entiendo por cómo termina el capítulo, ¿no? Refiriéndose al crédito y tal, que ahí es donde va a estar
la respuesta, ¿no? Que ahí es donde la necesidad del crédito como una necesidad de nuevo sistémica funcional para cubrir este gap que hay entre que el capitalista, digamos, o sea, todo lo que invierten, digamos, los capitalistas en el proceso permanente de valorización del valor siempre es menos a lo que el sistema tiene que conseguir absorber como demanda, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una contradicción y entiendo que ahí es la manera donde el crédito entra para hacer, digamos, que no se generen, o al menos no crisis sistémicas de este tipo. Esta es la parte final del capítulo, que es la parte en la que yo me he quedado, o sea, que está como elaborando esta contradicción, o tratando de explicar que existe también esta contradicción, pero no termina como de resolverla del todo. Entonces, bueno, para concluir... Una vez para tener sí. claro, ¿cuál es la contradicción que dices? Voy a ver si lo explico en los términos más sencillos, que me lo había apuntado aquí. Digamos, dice, mientras dura el asesoramiento, la demanda del capitalista no aumenta. El dinero está inmovilizado, no recibe. ¿Qué página? 141. A ver. O sea, digamos, el penúltimo párrafo. Sí. Si que no leemos, dice, okay, sí. porque está muy interesante, dice, para acumular capital, esto es, sí. Tiene en primer lugar que retirar de la circulación una parte del plusvalor en forma dineraria que le llega proveniente de la circulación y hacerla crecer como tesoro hasta que adquiera las dimensiones necesarias para ampliar el activo negocio o abrir un negocio accesorio. Mientras dura el atesoramiento, la demanda del capitalista no aumenta. El dinero está inmovilizado, no retira del mercado de mercancías ningún equivalente de mercancías por el equivalente en dinero que ha retirado de allí a cambio de mercancía suministrada. O sea, claro, porque es lo que tú... claro, o sea, es la idea de que cada oferta crea su propia demanda. O sea, es la ley de Say, ¿no? Y que aquí hay un problema. O sea, es decir, porque si el capitalista atesora una parte de lo que tendría que reinvertir, en el conjunto del sistema no habría suficiente demanda para comprar el extra, porque, digamos, el paso anterior lógico es el valor solo... O sea, el plusvalor, digamos, solo se realiza si el capitalista es capaz de vender en el mercado la mercancía, ¿no? Si no, no se realiza el valor y si no lo consigue vender, entra en crisis el conjunto del sistema, ¿vale? Si pensamos en todos los capitalistas en conjunto, todos están haciendo este proceso, pero no hay, si sumaras, digamos, todo lo que invierten los capitalistas en el proceso de producción de todos, no sería suficiente para que todos se comprara porque se ha creado plusvalor, ¿no? Esto es lo que yo entiendo que le está diciendo. Pero aquí también creo que es interesante cuando dice, aquí hacemos caso omiso del crédito. Y de crédito se trata, por ejemplo, cuando el capitalista deposita el dinero a medida que se va acumulando en cuenta corriente bancaria. Creo que ahí el tema del crédito es interesante porque es lo que ayuda precisamente a aceptar esa demanda. O sea, por un lado hay atesoramiento y por otro lado los capitalistas a su vez disponen del crédito para ampliar sus capacidades productivas y con eso ampliar la demanda y con eso ampliar, digamos, la reproducción del sistema. Sí. Entonces aquí es interesante porque sin desarrollar el tema del crédito ya hace ver, ¿no? La importancia que tiene, porque en efecto se genera esa contradicción que tú mencionas. Sin crédito, ¿cómo crece el sistema? Eso es, justo. O sea, vamos, es la idea que yo me quedé al revés. Bueno, está Carolina, ahora mismo te doy la palabra, pero por cerrar, o sea, lo que me ha... Hay varios puntos del capítulo donde me pierdo, es decir, que no consigo seguir del todo el razonamiento o los ejemplos que va poniendo, pero creo que la intención general del capítulo es aglutinar todo lo que ha dicho los anteriores en un único esquema y de nuevo, de manera dialéctica, ¿no? Presentarnos qué contradicciones emergen allí que va, supongo, a resolver más adelante, ¿no? Este creo que es el esquema general. Sintetizar los tres anteriores, pensarlo como totalidad, ver que en esa totalidad se generan contradicciones, la acumulación, la posibilidad de que los flujos se interrumpan,
y esta última contradicción, yo creo, entre la necesidad de suficiente demanda y que entiendo que esto ahora nos abre a la siguiente fase, ¿no? Sí, claro, la diferencia que tengo con el segundo tomo, y ya te paso la palabra a Carolina, con el primero es que yo el primero ya lo había leído cuando lo hemos vuelto a leer, entonces ya sé por dónde va. En cambio aquí leo lo que vamos leyendo, ¿no? Entonces no sé lo que viene después. Este y el tomo 3. Claro. Entonces, bueno, pues hasta la siguiente vez que me lo vuelva a leer, ahora pues siempre hay una primera vez para todo. Así que bueno, adelante Carolina, que tienes la ventana. Los T, apóstrofe, apóstrofe. Bueno, sí, felicidades, porque a mí se me hizo en chino. Pero yo encontraba algo de lo que estás diciendo ahorita. Lo que es cierto del capitalista individual vale para toda la clase de los capitalistas, porque dice que en la página 138, la tasa en la que el capitalista valoriza su capital es tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre su oferta y su demanda. O sea, si el capitalismo está basado en la demanda, por eso la mercadotecnia para deshacerse de los inventarios y vender todo y crearte necesidades y demás. Y algo que se me hacía muy interesante es esto del tesoro. Desde el capítulo anterior habla del tesoro. No sé si lo que voy a decir está muy coherente, pero yo recordaba, ustedes no lo vivieron, no lo conocieron seguramente, pero el rico MacPato del Pato Donald, las caricaturas, siempre tenía un cuarto lleno de monedas de oro y las cuidaba mucho y era el tesoro, pero no se movía. O los piratas que acumulaban los doblones y no se movía. Y me parece que es o como guardar abajo del colchón el dinero y que todavía mucha gente prefiere eso que los bancos. Pero hay un proceso distinto. Ahora es la bancarización y a todo mundo metieron al banco. Entonces, el tesoro, el atesoramiento es como evitar que la gente atesore su dinero y lo tenga en el banco para que funcione, pero para que le funcione el capital. Entonces ya aquello está obsoleto y hasta te dicen te estás arriesgando, pero hay gente que sigue guardando, como que hay ahí una Sí. lucha por evitar eso. No sé, me gustaría algo al respecto, porque yo coincido con Josafat que en el último capítulo, en el último párrafo es muy interesante, en donde habla de para acumular el capital tiene que retirar de la circulación una parte del plusvalor en forma dineraria. Y ahí también está, dice que está haciendo caso omiso del crédito. Sí, me gustaría que profundizaran porque a mí se me hizo muy, muy interesante esa parte. Gracias. Y felicidades, Alberto. No te preocupes, yo creo que a todos nos costó. Aunque hayan leído de este capítulo, no es fácil. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Sí, yo igual que Caro, así como que también en chino, pero al menos me doy cuenta que concluyo algo lo mismo que tú. Que aquí en este capítulo pues está presente el método de la dialéctica, el método dialéctico, cuando habla de estos... Habla más fuerte, por favor. Perdón, es que no tenía cerca el micrófono. Es que digo que igual que tú me pareció bastante complejo. Creo que este y el tomo 3 se me van a hacer bastante complejos pues por mi carencia de intelectual, de que yo no vengo del campo de la economía. Sin embargo, pues estoy haciendo un esfuerzo por comprender, por entender. Pero lo que sí percibí, y al menos ahí me doy cuenta que no estoy tan perdida cuando concluye Alberto al decir que está pues presente, ahí es como podemos observar también el método, ¿no? De exposición, no solo de exposición, sino de cómo hace toda la indagación Marx, y luego pues traer algunos de los cuestiones que señala como al tiempo presente. Desafortunadamente no pude estar en todo, pero esto que leías, que citaste de la página 120, ¿cuál fue la que leíste? La 129, creo. Pensaba en lo que vino a exponer el profesor Barkin,
porque pareciera que él, su planteamiento, lo que un poco parece que está diciendo que esa es la ruta para salir del capitalismo, no sé qué, pero en realidad aún esas economías sociales y solidarias, si bien pertenecen como a lo que una compañera que estuvo acá un tiempo hablaba, la cuenta satélite, porque están como fuera de la economía, pero si siguen produciendo mercancías y esas mercancías se siguen consumiendo a través de la mercancía dinero, o sea, están insertas en el sistema capitalista. O sea, lo de cuidados, lo de la economía informal, o sea, aquí es muy claro lo que está diciendo Marx. Entonces habría que poner a la luz de esta reflexión, pues todos estos planteamientos que a veces parecen un poco pues, utópicos sin entender esta parte. Mientras circule la mercancía dinero, pues no sé. Y luego yo veía también otro que me hizo pensar en Varoufakis, ay, perdón, es que mis lentes, y en lo de tecnofeudalismo, en la página 124, cuando dice, si el valor social de capital sufre una revolución de valor, puede ocurrir que su capital individual sucumba ante ella y desaparezca por no poder cumplir con las condiciones de este movimiento de valor. Cuanto más agudas y frecuentes se vuelvan revoluciones de valor, tanto más se impone, actuando con la violencia de un proceso natural elemental. El movimiento automático del valor autonomizado frente a la previsión y al cálculo del capitalista individual, tanto más se somete el curso de la producción normal a la especulación anormal, tanto más crece el riesgo para la existencia de los capitales individuales. Esas revoluciones periódicas del valor confirman pues lo que se pretende que refuten, la autonomización que experimenta el valor como capital y que mantiene y agudiza mediante su movimiento. Y pensaba si esta definición, esta reflexión no es algo que estemos viendo que ocurre hoy día con las GAFAT, las grandes corporaciones de pues rentistas. Yo digo que son rentistas porque tampoco es que produzcan como tal tecnología, quizá algunas, pero más que la tecnología como tal, la técnica, diseñan pues los códigos y los algoritmos para que funcionen, ¿no? Entonces me hizo pensar en ese, en esas, en eso. Bueno, si quieren yo también, muy interesante los comentarios que se han hecho. Me parece que también la presentación de Alberto fue... ¿Tiene micrófono? Excelente. Ah, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. La presentación de Alberto me pareció muy interesante. Creo que dio precisamente en el clavo, que tiene que ver con este proceso de cómo las tres formas del capital que aquí Marx está teorizando, se van transformando y a su vez se van traslapando entre sí, ¿no? Entonces, otra vez me gustaría retomar la idea del circuito, porque todo esto es lo que Marx va a llamar circuito de valorización. El capital tiene que formar parte de este circuito y tiene que pasar por ese proceso cíclico necesariamente. Primero ser capital dinerario, pasar a convertirse en capital mercancía, de capital mercancía capital productivo, de capital productivo otra vez capital mercancía y de capital mercancía capital dinerario. Entonces se trata de un ciclo que se tiene que estar cumpliendo, pero además es un circuito, porque se va, digámoslo así, transformando el capital en diferentes partes y en un momento el valor, ese trabajo abstracto, esa gelatina espectral, esa objetividad fantasmagórica, ¿no?, que usa también esa expresión en alemán, al final se va manteniendo, es lo que queda. Por eso creo que es interesante cuando menciona que es la figura abstracta lo que está en movimiento, porque de fondo lo que se está moviendo es el trabajo abstracto. Y el trabajo abstracto, a su vez,
se va incrementando en el proceso de valorización que ocurre en el proceso productivo. Ahí surge el plusvalor y ya después ya se convierte en ganancia y regresa, digamos, a las manos del capital, del capitalista, como dinero contante y sonante. Entonces, esa parte creo que es muy importante entenderla para, por un lado, ver que el capital siempre es valor en movimiento. Eso creo que aquí queda ya esa idea, digamos, desarrollada. Es una idea que autores como David Harvey le va a poner mucho énfasis, porque el capital siempre se tiene que estar invirtiendo. Si el capital se atesora nada más y no se usa para nada, en el fondo eso no es, digámoslo así, capital, ¿no? Esto tiene que regresar a la esfera de la, por decirlo así, al circuito de la valorización y tiene que ayudar a que se amplíe el circuito de la valorización. Eso es muy importante porque si se detiene, hay crisis, ¿no? Y me gustó mucho cuando planteabas lo del tema de las crisis, porque si en algún momento se interrumpe, ya sea en el ciclo del capital mercancía o en el ciclo del capital dinerario o en el ciclo del capital productivo, vienen las crisis y por lo menos aquí ya vemos tres opciones de crisis. Una crisis que proviene, por ejemplo, de suministros de la producción, que la producción se interrumpa, que venga una catástrofe como una pandemia y entonces las cadenas de suministro se detienen, ya no hay proceso de producción, ya no hay valorización. O el ciclo del capital mercancía, que también ya no circulan las mercancías y no se compran y no se venden en el mercado. O las crisis financieras, que sería esa situación en la cual el equivalente se desvaloriza, ¿no? Entonces, creo que aquí por lo menos ya vemos tres escenarios de crisis, con lo cual otra vez aquí pues me gusta mucho reivindicar a los autores que en México impulsaron la crítica de la economía política. Uno de ellos, lo comentaba la otra vez, el maestro de Óscar Rojas, Pedro López Díaz. Él tiene un texto, de hecho se los voy a enviar al grupo. Es un texto que habla de las crisis, teoría y práctica de las crisis, ¿no? La visión de Karl Marx. Y él lo que plantea es que no es, o sea, que en Marx no vas a encontrar una sola teoría de las crisis, sino múltiples. Y más bien lo interesante es ver cómo el marxismo, con este proceso de autonomización que mencionabas del valor, va generando una situación en la cual hay creciente inestabilidad y con esa creciente inestabilidad se pone el escenario para la crisis o las crisis, las múltiples crisis que pueden haber. Y creo que es interesante porque eso lo podemos vincular con la policrisis, el concepto de policrisis actual. Eso ya estaba en Marx, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo quisiera nada más ir cerrando con mi intervención respecto al tema de que por aquí vi una parte donde Marx menciona este asunto de que se trata ahorita el nivel de análisis de estudiar capital industrial. Digamos, eso es ahorita el nivel de análisis. Aquí no hay capital crediticio, es decir, el capital que deviene interés, que eso lo va a estudiar en la sección quinta y sexta del tomo 3 del capital. Aquí no está analizado, pero ya deja ver, digamos, que es importante esa vinculación. Y tampoco está el capital mercancía directamente analizado, que eso lo va a estudiar en la sección cuarta del tomo 3 del capital. Entonces, aquí es interesante ver que está solo centrado en el estudio del capital industrial, y para que haya capital industrial tiene que haber producción, tiene que haber también circulación y realización del valor del capital industrial. Y en ese sentido, otra vez aquí plantear que para que haya reproducción ampliada del capital, la reproducción ampliada del capital presupone, por un lado, atesoramiento y por otro lado, que el plusvalor regrese como algo que amplía la demanda del capital industrial. Y aquí hay una parte donde dice, la personificación del capital industrial es el capitalista que demanda medios de producción y fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando se incorpore más otra vez el plusvalor en el proceso de valorización? La ampliación de más trabajadores, la ampliación de más medios de producción, y eso va a reactivar la demanda, por decirlo así, efectiva en un sistema,
y eso a su vez va a generar que más capitalistas produzcan más medios de producción, más herramientas, más materias primas, y así se va a ir generando la cadena de la demanda. Entonces, todos los capitalistas, la idea es que eventualmente hagan esa ampliación y eventualmente puedan crecer, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar eso. ¿Cuál es la idea de crecimiento económico que está en Marx? La idea de crecimiento económico es el incremento de la acumulación de capital. Entonces, eso es interesante porque el capital va a crecer o habrá crecimiento económico cuando los diferentes capitales vayan creciendo en su tasa de acumulación y a nivel general haya mayor acumulación de capital a nivel social. Es que cuando hablas de la producción y sobrecirculación, o sea, yo sí veo como que hay una cantidad de cosas en el mercado, algunas de ellas que ni valor de uso yo creo que ya tienen. O sea, pienso en estas tiendas, a lo mejor va a ser un ejemplo muy burdo, muy coloquial, en estas tiendas de Miniso, no sé si las han visto, que yo creo que todo lo que hay en esa tienda no sirve para nada o el 90% de lo que hay vende. Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos así una cantidad de mercancías ya que ni el mundo las puede soportar y no hay quien las compre? O sea, vemos las tiendas todo el tiempo tienen, dan crédito, dan meses sin intereses, que la venta nocturna, que plazos no sé qué, no sé cuánto. Y la otra con relación a lo último que mencionabas, ay, pero ¿qué fue? Crecimiento económico. Tal vez de eso, pero como no traigo libreta para anotar, no la anoté. Pero bueno, básicamente lo de las mercancías. Y bueno, sí, desde los capítulos anteriores ya va como 2 o 3 veces ahí lo marqué, que va hablando de las crisis. Y me llamó ahí la atención porque hasta ahora no había hablado de la crisis del capital. Y que sí, no sé si él mismo, si es un texto de Marx o es de otro autor, pero yo por ahí en la biblioteca de mi casa he visto libros donde solo hablan de las crisis, teorías de las crisis. Probablemente es ese que digo, puede ser otro, pero que teorizan sobre las crisis, que entiendo hoy mismo estamos en una. Sobre esto de la sobreproducción, que creo que es interesante también de nuevo como para debates contemporáneos, que el relato un poco mainstream y que yo creo que tiene algo de cierto es que, por ejemplo, el problema de China que tiene ahora es de sobreproducción. O sea, que produce demasiados coches que el mercado global no es capaz, ni el mercado interno ni el mercado global es capaz de absorber, ¿no? En diferentes áreas, pero digamos, la de los coches eléctricos es como el más, y por eso están como tratando. Claro, lo que viene a decir aquí Marx es que eso es digamos, una condición para poder para una crisis, es decir, la sobreproducción lleva a crisis, y es además yo creo que donde entra, digamos, la discusión, vamos a decir, keynesiana, y es que es el Estado, en ese caso, para evitar la crisis, lo que tiene que es intervenir para generar la suficiente demanda efectiva para que esa sobreproducción pueda volver a integrarse en el vínculo, pero claro, hace falta, o sea, el propio sistema llevaría a la crisis. Es decir, hace falta una especie de actor externo racional que sí ve en términos generales, que sería el Estado, que interviene y evita la posibilidad de una sobreproducción, es decir, un montón de mercancías que no vayan a ningún lado, ¿no? Que esa la teoría la saca, de hecho lo menciona también a Sismondi en este capítulo, que es el primero que presenta la idea del capitalismo como crisis de sobreproducción, ¿no? La tendencia a sobreproducir.
claro, en eso, claro, porque es a la vez la crisis de la sobreproducción y a la vez la crisis, la dificultad, el problema de la demanda efectiva, ¿no? O sea, de cómo generarlo. Y eso tiene que ver con lo que decía en la presentación, que de hecho está en la página 138. Creo que también aquí hace una especie de teoría de la crisis, ¿no? Ajá. El párrafo me dice: la tasa en la que el capitalista valoriza su capital es tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre su oferta y su demanda. Es decir, cuanto mayor sea el excedente de valor mercantil, paso adelante, y de su objetivo es el mayor desnivel posible entre su oferta y su demanda, ¿no? O sea, entre lo que él invierte y en lo que luego van a demandar. La superación de su demanda por su oferta, en lugar de la coincidencia entre ambas, ¿no? O sea, todo capitalista lo que quiere es gastar lo menos posible y que le devuelvan lo más posible, ¿no? Y que esa diferencia sea lo más grande posible. Lo que es cierto para el capitalista individual vale para la clase de los capitalistas en general. Cuando el capitalista personifica meramente el capital industrial, su propia demanda solo consiste en demanda de medios de producción y fuerza de trabajo. Es decir, el capitalista solo gasta, ¿no? Solo pide, demanda medios de producción y fuerza de trabajo en una cierta cantidad, ¿no? Esto pensando que todos hacen esto. Su demanda de medios de producción, considerada desde el punto de vista de su valor, es menor que su capital adelantado. Compra medios de producción por un valor menor que el valor de su capital y, en consecuencia, por un valor mucho menor aún que el del capital mercantil que él ofrece, ¿no? Que esta es la contradicción que termina generando la posibilidad de crisis de demanda. O sea, que lo que invierte el capital, si todos lo que tratan de invertir el capitalista en este punto es menos de lo que ellos mismos van a demandar, ¿no? Porque su propia oferta presupone determinada cantidad de demanda, ¿no? Esto es lo que entiendo que está como diciéndonos aquí en el final del capítulo, que también es una precondición para una posibilidad de una crisis, ¿no? O sea, este choque entre las dos, entre la tendencia a que todo el mundo quiera ganar y alguien tiene que poner por ese dinero, ¿no? Y cuando ahí tiene que haber otra cosa que sucede en algún momento, que yo entiendo que será el papel del crédito, digamos, en esto, pero justo lo que comentabas también, Josafat, que creo que es el punto como importante, de que este proceso no puede, o sea, que el sostenimiento la sostenibilidad del capitalismo está en no parar nunca. O sea, no puede parar porque estos ciclos tienen que estar retroalimentando todo el tiempo, porque si paras en cualquiera de los puntos, se cae todo. Se cae todo, ¿no? Pero por eso es lo que también traer a cuento lo que vino a presentar Veraza con lo de la inteligencia artificial. O sea, es que no podemos pensar que o sea, al menos no en el capitalismo tal y como funciona, de que una máquina, porque se necesita fuerza de trabajo y medios de producción. Y algo también que dice, creo, no sé si en este capítulo o en uno anterior, lo de la importancia de la técnica, la relevancia que le da la técnica justamente para el proceso de producción y de circulación. Y bueno, los medios de producción finalmente, él da ejemplos pues muy de la época también, pero como medio de producción podría ser la propia tecnología. O sea, nosotros un medio de producción es la computadora que tenemos en la, ¿no? Entonces, claro. Y al mismo tiempo es una mercancía. Ahí como que me quedó aclarada esta duda de cuando les decía que si la inteligencia artificial es un medio de producción o una mercancía, pues yo creo que son, y ahora también un medio de consumo, son las tres. Sí, exactamente. Y un último punto, perdón, ya no hablo más, pero que tiene que ver también con la cita que volvías a rescatar tu, Ruth, de esto de que 129, ¿no? De que si es un intercambio de mercancías está dentro del sistema, digamos, independientemente de que no sea, porque aquí también yo creo que está el punto, por ejemplo, de la crítica que se hizo a el socialismo soviético. O sea, es decir, de que incluso de por qué el socialismo en un solo país siempre va a acabar siendo capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Porque, ¿no? O sea, él lo dice aquí, o sea, incluso, o la producción estatal, o sea, lo mismo da que la mercancía sea producto de la producción que se basa en la esclavitud, no sé qué, o por la producción estatal. O sea, que es básicamente la precondición de o el socialismo es global o no es posible, ¿no? Porque toda forma de producción, incluso no capitalista, va a ser subsumida.
tiene que vender sus carros eléctricos a países capitalistas y utilizar el patrón dólar para ese intercambio. Seguramente, no lo sé, más ciencia cierta, pero... Entonces, quizás en este capítulo también haya un argumento en contra del socialismo en un solo país. La verdad es que es demasiado complejo pensar en la caída del capitalismo. Aunque sí, por viéndolo también un poco así, o sea, también tiene en sí misma su propia fragilidad, ¿no? O sea, si alguno de los tres elementos del ciclo falla, entra de inmediato en crisis. Y pues eso todo lo que supone que su recomposición, él lo mismo lo dice, ¿no? Que entra a un proceso muy de violencia. ¿Qué quieres? A ver, las personas que están en línea, Lorena, adelante, y Miguel Eduardo. Gracias, buenas tardes. Pues estoy pensando en los anuncios de Amazon, de Microsoft, que seguramente son empresas altamente tecnificadas que anuncian recortes de más de 32,000 trabajadores, entre otras, ¿no? Como Dell, que sí da la idea de que, pues sí, acumularon excesivo capital, pero a la vez en este momento se ven en dificultades de crecimiento, por su misma tecnificación. Y bueno, esto trae aparejado problemas, ¿no? Ingenieros que estuvieron ahí de alguna manera trabajando, dejando su conocimiento y ahora pues se quedan sin empleo. Digo, de todo tipo de trabajos, pero estoy pensando en ingenieros y esto trae problemas, ¿no? De que a veces se habla de perfiles profesionales y de todos modos las empresas están en crisis, ¿no? Porque vi este anuncio, ¿no? Entonces, no sé, cuando dice la disminución del peso relativo de la fuerza de trabajo y el valor nuevo creado por el trabajo vivo, única fuente de plusvalía, pierde su importancia relativa. De ello resulta que el capital, al invertirse cada vez más en las formas de capital constante, ¿qué? Padecerá dificultades crecientes para rentabilizarse. De esto puede ilustrarse, bueno, lo que pasa es que dejé mi libro del Capital y ahorita tengo otro y ya estaba yo leyendo esto. ¿Qué página? Sí. ¿Qué página, Lorena? No, olvidé el Capital y estoy leyendo uno que se llama Capital y Plusvalor de ¿cómo se llama este hombre? Pues es fotocopias, lo pongo en el mensaje, pero pásanoslo. Sí, y pone un ejemplo de dólares y todo esto. Entonces, pues tomé esto porque olvidé el libro. Pues es esto, ¿no? Bueno, era sobre los despidos. Y bueno, pues es probable que estas empresas acumularon mucho capital, pero ahora se ven en una dificultad de la ganancia media de la que habla el capitalismo, porque me parece que la inteligencia artificial no está tan regulada, tengo esa impresión, no está tan regulada para ver la acumulación del capital. Tengo esa impresión, pero no lo sé. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Miguel Eduardo. Bueno, gracias, Alberto, por su lectura de este capítulo tan complejo en su elaboración. Lo primero es que
pues obviamente cuando se habla de las tres figuras, esas tres figuras son abstracción. Vale, no sé si vale la pena pues aclarar, pero las tres figuras son abstracción. Y el punto clave es el de, para explicar el fenómeno de la crisis, es el punto clave es el de la valorización del valor. O sea, la crisis es la desvalorización del valor como motivo impulsor. Cuando dice es la valorización del valor como objetivo determinante, como motivo impulsor, entonces la crisis se explica en la desvalorización del valor. Y obviamente... ¿Qué página? ¿Qué página? Al inicio, en la primera página, cuando dice lo que es común a los tres ciclos es la valorización del valor como objetivo determinante, como motivo impulsor. O sea, el concepto clave de este capítulo es el de valorización del valor. Y para explicar esa valorización del valor se acude a las tres figuras del proceso cíclico. ¿Sí lo encontraste? El segundo párrafo. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, esa abstracción es importante, de las tres figuras, es importante entenderlas en su relación dinámica, en tanto como bien lo explicó Alberto, es un círculo que está rotando continuamente. Cada punto es al mismo tiempo punto de partida y punto de retorno. Y en la realidad hay una conexión entre las metamorfosis de los distintos capitales individuales. Entonces, ese sería un primer punto sobre la valorización del valor y la realidad de las tres figuras que son una relación dialéctica permanente, dinámica, en que el punto de inicio es a la vez el punto de retorno. El segundo punto es el de, como ya se anotó, en la realidad, cada capital industrial individual se encuentra al mismo tiempo en los tres ciclos. En el sentido de entender que el proceso global es en realidad la unidad de los tres ciclos, que son las distintas formas en las que se expresa la continuidad del proceso. Entonces, la dificultad que anotaba Carolina y la que todos tenemos para comprender el capítulo es pasar del plano de la abstracción al plano de la concreción. Si logramos manejar el método de exposición de Marx, es ese precisamente de cómo él explica la realidad sobre la base de este tipo de abstracciones. Y por eso anota una parte del capital, pero una parte siempre cambiante, siempre reproducida, existe como capital mercantil que se transforma en dinero. Otra como capital dinerario que se transforma en productivo, una tercera como capital productivo que se transforma en capital mercantil. El capital como un todo se encuentra entonces simultáneamente en sus distintas fases yuxtapuestas en el espacio. Bueno, ese sería el segundo punto. Y ahí pues hay un aspecto central
y que es el problema del dinero, porque Marx explica tres tipos de dinero que son el dinero metálico, el dinero simbólico, que es el crédito, pero hay una forma de dinero que explica Marx. Primero dice, al considerar las formas generales del ciclo y en general en todo este segundo libro, suponemos que el dinero es dinero metálico, excluyendo el dinero simbólico, meros signos del valor que solo constituyen la especialidad de estos estados y el dinero de crédito que aún no se ha desarrollado. Y luego plantea lo siguiente, que es fundamental. Dice esto del dinero mundial, que este es un párrafo que es muy, muy importante sobre el tema que anotaba Alberto de la globalización. Dice, el carácter del proceso de producción del que provienen resulta diferente en cuanto mercancías actúan en el mercado, en cuanto mercancías entran en el ciclo del capital industrial, así como en la circulación del plusvalor del que es portador. Como vemos, es el carácter universal del origen de las mercancías, la existencia del mercado como mercado mundial, lo que distingue el proceso de circulación del capital industrial, que este punto es fundamental. O sea, no es el capital financiero el que genera el proceso de expansión del mercado mundial y que explica el fenómeno del imperialismo, sino que es el capital industrial. Y lo que vale de las mercancías ajenas, vale también del dinero ajeno, así como el capital mercantil actúa frente a él solo como mercancía, así este dinero actúa frente a él solo como dinero. El dinero funciona aquí como dinero mundial. Y el último punto al que quería hacer una referencia es al papel que le da a la valorización del valor la relación con el trabajo asalariado, que plantea Marx lo siguiente: en la misma medida en que el trabajo se convierte en trabajo asalariado, el productor se convierte en capitalista industrial. Por eso la producción capitalista y por tanto también la producción de mercancías solo aparece en la amplitud total cuando también el productor rural directo es asalariado. En la relación entre capitalista y asalariado, la relación dineraria, la relación entre comprador, se convierte en una relación inmanente a la producción misma, ¿sí? O sea, esta relación entre el capital y el trabajador asalariado en la conversión del capital industrial es un aspecto fundamental de la valorización del valor. Y sobre este aspecto ya ha planteado lo siguiente. Dice esto, y que también lo recuerda: el capital como valor que se valoriza no solo implica relaciones de clase, determina el carácter social que se basa en la existencia del trabajo como trabajo asalariado. ¿Ahí estás? ¿Sigues todavía? Se desconectó. Bueno, ya volvió, ¿no? Sí, Ya. esos eran los 3 puntos que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Gracias, Miguel Eduardo. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo nada más comentar una cosa respecto a lo que comentaba Ruth, que me parece un tema muy interesante.
que casi siempre hablamos de sobreproducción, pero por ejemplo lo que quería decir Ruth, porque al principio como que medio mencionó sobre circulación, ¿no? Un poquito era una idea que luego después ya no la desarrollaste, pero como que esa idea de la sobrecirculación me parece que es interesante en la medida en que eso es algo que va a estar trabajando, yo pienso, en el tomo 3 del Capital, cuando habla precisamente de cómo la autonomización del valor respecto del valor de uso va a ir llevándose al plano más agregado, más social, va a ir formando diferentes tipos de capital, y entonces es interesante que mientras se produce un ciclo, digamos, de la circulación de mercancías industriales, en la esfera de la circulación, lo que va a haber es diferentes capitales que van a lucrar, por ejemplo, con títulos de deuda, con acciones. Las acciones se van a vender y revender respecto al capital industrial, y esas van a circular más rápido, ¿no? Entonces, digamos, es interesante para mí verlo porque ahí lo vamos a conectar luego ya en el tomo 3 del Capital, en la sección quinta y sexta, que Marx va a considerar como capital ficticio, ¿no? Entonces, el capital ficticio es aquel capital que genera, digámoslo así, su ganancia a partir de la pura y llana especulación. Sobre el capital ficticio se escribió bastante cuando se dio la crisis de 2008, 2009, el tema de los subprimes, los hedge funds, los fondos de alto riesgo, y eran fondos que pues sacaban dinero a partir de la pura y llana especulación, y se hablaba de la shadow banking system, ¿no? En Estados Unidos, que eso era aproximadamente 10 veces el tamaño de PIB de Estados Unidos. O sea, digamos, el PIB normal tenía una cantidad, y lo que era el dinero en las sombras, el shadow banking system, el dinero del banco que circulaba, etcétera, era 10 veces mayor, ¿no? Entonces, ahí nos hace ver cómo la esfera de la circulación cada vez se vuelve más grande, más amplia, y va generando fenómenos muy fuertes de parasitismo, pero eso no puede existir sin la producción. Es decir, si la especulación se hace sobre la nada, no se genera nada. Si la especulación se genera con base en los ciclos del capital industrial, hay especulación, habrá ventas, habrá mercados de derivados, y irán comprando diferentes acciones y diferentes títulos de deuda, y se van a comprar y revender, y eso va a cotizar y va a aumentar, ¿no? Esos títulos de deuda como una base. Necesitan una base material. Necesitan la base material, pero empiezan a autonomizarse. Como las casas, por ejemplo, las casas pueden tener un valor, y luego ya cuando se empieza a especular, el dinero aumenta en cantidades estratosféricas, y cuando la casa, porque a veces se ha encontrado que se especula sobre una sola casa, ¿no? Y hay un montón de valores ya generados que se han llevado a niveles ya estratosféricos, ¿no? Es ahí donde Marx va a usar la frase, eso lo vamos a ver en la sección tercera, en el tomo 3 del Capital, que va a decir que el capital, las formas del capital bancario son formas irracionales, donde ya, digamos, no hay una relación con la ley del valor, ¿no? Más bien ya están funcionando de formas completamente arbitrarias, y en ese proceso de funcionar con formas completamente arbitrarias, lo que van a generar es una situación de mucha inestabilidad, mucha situación de tensiones, etcétera, y eso va a llevar a crisis constantes en el terreno financiero, en el terreno de las burbujas especulativas, ¿no? Entonces, eso creo que es importante mencionarlo. Y finalmente decir que cuando se producen demasiadas mercancías y estas no se venden, eso va a generar un problema, porque el capital necesita cerrar ciclos. Y si no se cierran los ciclos, empiezan a haber problemas porque no está regresando la inversión. La inversión inicia siendo dinero y tiene que regresar siendo dinero. Si no hay esa transformación, eso ya va generando un problema. No sé si hay alguna otra.
No sé si tengan alguna otra intervención, sino para... Diríamos que en el libro de Pedro López Díaz, que ese se los voy a enviar, el libro se llama Capitalismo y Crisis, la visión de Karl Marx. Y ahí el prólogo lo hace Bolívar Echeverría. Y uno de los temas que va a mencionar es que la crisis es una situación normal del capital. Es decir, el capital todo el tiempo está en crisis, solo que en algunos momentos las crisis son más fuertes y en otros momentos menos, pero las crisis se pueden entender como digamos, una perpetuación de las contradicciones, ¿no? Y cuando llegan las crisis más fuertes, todas las contradicciones, y eso lo dice Marx en el tomo 3 del Capital, las contradicciones estallan y se tienen que reestructurar, ¿no? Entonces, la cuestión es que siempre hay una contradicción valor de uso-valor. Recuerden que en el tomo 1 del Capital, capítulo 1, hay una sección donde Marx habla de la contradicción valor de uso-valor. Esa es la contradicción fundamental del capitalismo, lo menciona Bolívar Echeverría, que se va a ir desarrollando y eso nos va a llevar a otras contradicciones. Y dentro de ese proceso, la autonomización del valor es producto de la contradicción valor de uso-valor. Porque el valor de uso, digamos, se queda en un plano y el valor de cambio, el valor, se va, digamos, autonomizando y se va reafirmando y esa autorreafirmación genera tensiones y antagonismos. Entonces la crisis siempre está presente en el sistema capitalista, solo que en algunos momentos se agudizan y en otros momentos es más llevadero. Adelante, Miguel. Sí, una pregunta para Alberto. En términos de estrategia política y con base en la lectura de este capítulo, ¿cómo vislumbras el tema de la agudización de la crisis o desde el punto de vista de estrategia política, cómo se fomenta y cómo se aprovecha la crisis? No, pues ojalá te supiera responder como con claridad, o sea, pero creo, digamos, lo que me queda a mí de esto, ¿no? Digamos, el pre y post leer este capítulo, en ese sentido, o sea, de que creo que, no, digamos, yo hasta ahora, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, voy a exagerar un poco el punto, ¿no? Pero para que me entiendas, digamos, siempre había pensado la estrategia política de freno de la circulación desde el punto de vista casi exclusivamente de la producción, es decir, los papeles que tiene la huelga o la huelga general o distintos tipos de huelgas dentro de del proceso de circulación en la producción, ¿no? Al terminar de leer este capítulo y a partir un poco de las discusiones de ahora y escuchando también luego varios puntos a Óscar Rojas al respecto, creo que el punto estratégico interesante sería mezclar esto con la visión, vamos a decir, geopolítica o global o mundial, ¿no? Para mantenerlo en el punto. Es decir, de qué manera determinadas interrupciones en el momento, en la circulación global del capital, ¿no? En sus distintas formas, se pueden compaginar con, por ejemplo, una estrategia de huelga, que para mí la de huelga general, digamos, es la que toma en conjunto, al menos la que es más radical en el sentido que con mayor intención, digamos, quiere mover después un proceso revolucionario. Pero sí creo, o sea, y perdón por no contestarte, pero para aprovechar tu pregunta para pensar en voz alta, en que comprender la circulación o comprender, asimilar esta parte de la circulación en su complejidad, en los distintos tipos de crisis, dependiendo de dónde sucede la interrupción, sí debería de ser una especie de parte del manual del dirigente comunista, ¿no? O sea, es decir, comprender y tratar de analizar cómo suceden estas crisis y entonces intervenir, digamos, después, si es que todavía se puede hablar de un agente colectivo como la clase obrera y tal, pero creo que valdría para otro tipo de agentes sociales, sobre cómo intervenir en momentos de crisis, ¿no? De cómo respondemos. La crisis es un fenómeno permanente, siempre latente y en proceso, digamos, de reconstrucción. Bueno, en ese movimiento es donde creo que habría que pensar la intervención en términos políticos, si pensamos siempre en estos términos políticos en el sentido marxista, revolucionario y tal, ¿no? Que
requiere toda una serie de condiciones o precondiciones que quizás no hay ahora. Pero eso sería lo único que te alcanzo a contestar. Gracias, Alberto. Sí, No sé, Carolina. hay que preparar una sesión sobre las enseñanzas del capital para la estrategia política. Y ese aporte de hoy es fundamental, como lo plantea Alberto. Y pedirle a Ruth y a Josafat que vamos preparando un seminario sobre estrategia política y categorías del capital. Sí, creo que lo que está además leyendo ahora y trabajando Josafat sobre la manera en la que China ha pensado marxismo y su estrategia política, también entraría aquí en la discusión de una manera interesante. Bueno, podemos pensarlo esto, la verdad. Es una buena idea. Adelante, Carolina, que veo que tienes la mano levantada. Yo coincido con lo que señala Miguel y lo de China. Me parece muy importante que tengamos más abiertas las antenas respecto a China, que aquí Dussel está trabajando mucho desde hace mucho tiempo. Pero yo también quiero felicitar a Alberto por su honestidad de decir no conozco esto. No, eso me encanta y creo que me encanta del seminario porque eso enriquece, el conocimiento se construye de forma colectiva y creo que nos quita como muchos mitos y miedos cuando alguien dice, bueno, voy a exponer lo que puedo y estoy apenas empezando a leer, también como Ruth que lo señala. Y bueno, nada más un comentario al margen. Yo conocí a Pedro López, alguna vez lo escuché hablando y bueno, pues lo oí hablar de crisis en el capitalismo que siempre existen y me parece interesante. Gracias, nada más quería compartir eso. Sí, me parece que son temas muy interesantes que hay que seguir pensando. Igual yo creo que les voy a enviar el PDF de un libro que escribió, se llama Julio Ríos, es un chinólogo, parece que él vive en Galicia, escribió un libro que se llama Marx y China, la chinificación del marxismo. Y la verdad es que es muy interesante analizarlo porque también ese proceso de cómo el marxismo se ha ido, pues sí, desarrollando en China y se ha ido adecuando a las especificidades de China y han llevado a cabo diferentes etapas en su implementación, en su praxis, es muy, muy fascinante, ¿no? Y también este viraje que hace Xi Jinping a reafirmar los principios del marxismo, aunque también hay que decir que Deng Xiaoping tampoco se alejó, ¿no? Más bien hubo toda una campaña de derecha, de decir que China ya era neoliberal, etcétera. En realidad eso no pasó, ¿no? Pero bueno, hubo transformaciones y dentro de las estrategias que hay que debatir es también, por ejemplo, el concepto de situación revolucionaria que analiza Lenin, que fue un término que él usó muchísimo en su práctica política y que eso luego pasó a ser parte de las herramientas de análisis del marxismo del siglo XX, donde se habla de cómo una situación revolucionaria tiene que reunir algunos requisitos, ¿no? Una es una especie de ingobernabilidad, ¿no? La clase dominante no puede gobernar, no le hacen caso, hay una situación de pérdida incluso de las Fuerzas Armadas. Esto lo decía Lenin para el caso de Rusia, cuando el ejército zarista ya empezó a tener indisciplinamiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una población que no está dispuesta a regresar al orden que había antes, ¿no? Es decir, hay protestas, la gente está muy indignada, cada vez más en las calles, hay crisis, y en ese escenario la gente tiene un gran coraje y mucha indignación. Y tercero, que exista un agente que, por un lado, sepa entender la situación política y por otro lado, pueda llevar a cabo, pues sí, un proceso de canalizar toda la rabia que hay de parte del pueblo y llevar a cabo un proceso de aceleramiento de las contradicciones, de tal manera que un régimen, en este caso el régimen zarista, cayó, ¿no? Y al momento de caer, cae porque ya no tiene apoyo,
la gente está muy enojada. En un primer momento se apoya al régimen de Kerensky. Después el régimen de Kerensky no entiende la indignación de la población porque sigue la guerra, sigue el hambre, sigue la falta de tierras, y es cuando las famosas tesis de abril de Lenin en 1917 aparecen, y él menciona pues que más bien hay que luchar por la paz, el pan y la tierra. Esas eran las demandas. Lenin no planteó en un primer momento la lucha por el socialismo, más bien planteó demandas concretas que movilizaron al pueblo, y al final eso hizo que lograran ellos hacer la Revolución de Octubre, es decir, una situación revolucionaria se convirtió en una revolución, y de ahí vienen cambios. Entonces, esa forma de pensar las estrategias políticas se heredó durante todo el siglo XX, y ahora pues estamos en una etapa donde también convendría debatir eso, qué tanto esa manera de entender las situaciones revolucionarias leninistas siguen siendo vigentes. Lo que nos queda clarísimo es que hoy tenemos leninistas de extrema derecha como Bannon, que así se reivindican, leninistas de extrema derecha, y que buscan crear situaciones revolucionarias para imponer el fascismo, para imponer la visión en este caso de Estados Unidos, de una América blanca, de un país con capital industrial, porque además critica la financiarización y el globalismo, y él todo el tiempo está buscando capitalizar, por decirlo así, aprovechar las contradicciones del sistema para llevar a cabo un proceso de revolución conservadora. Entonces esa parte es muy interesante, porque mientras la izquierda está constantemente satanizando incluso a Lenin, la extrema derecha se lo apropió y se ha convertido en una guía para ellos. Entonces creo que es interesante debatir todo eso. ¿Pero cómo? Sí, pues, o sea, eso es lo que hizo Bannon. Es una realidad, ¿no? De que ha ocurrido, digamos, en términos históricos, que la extrema derecha estudia los métodos de lucha de la izquierda, se los apropia, y, como dijo Mussolini, hacen una revolución contra los revolucionarios. O sea, Sí. eso ha sido históricamente así. La extrema derecha en ese sentido estudia a la izquierda y se apropia de sus consignas, de sus métodos. Ahora lo vemos con los marxismos gramscianos, con las extremas derechas gramscianas. En el caso de Rusia, el personaje que se llama, ahorita se me fue su nombre, Alexander Dugin, él se reivindica gramsciano de extrema derecha, ¿no? Y en el caso de Argentina, pues Milei y toda la batalla cultural por el sentido común, todo el proceso de llegar a los jóvenes y ganar el sentido común de la juventud. De hecho, hoy preocupa que las juventudes sean de extrema derecha, que tengan estas ideas antifeministas, antitrabajadoras, que sean muy procapitalistas, y es porque ellos se han apropiado de los métodos de lucha marxistas, en el caso de Lenin y en el caso de Gramsci. Entonces hoy lo vemos con Agustín Laje, en Estados Unidos, además de Bannon, pues está todo Marta un de andamiaje. baile. Entonces es muy complejo todo esto, y bueno, no, o sea, ahora sí que el debate de la estrategia y la táctica que hay que dar hoy en el siglo XXI contra toda esta situación, pues pasa por releer el Capital y pasa por también recuperar y hacer un análisis crítico del marxismo del siglo XX. Eso está bien. Mira, sobre lo que plantea Josafat, vale una mención bibliográfica, y es que Bellaterra Edicions de Valencia, España, acaba de publicar un libro de Koei Saito sobre el capital desde cero, que trae un capítulo precisamente sobre Lenin, una reflexión sobre la vigencia, la necesidad del comunismo, y un epílogo sobre la era de las revoluciones. Entonces quería hacer esa mención porque hay que conseguir ese texto para alimentar esa discusión que plantea Josafat, y que muy bien, Gracias. y que bien plantea Alberto. Si nos lo puedes enviar ahí en la ficha, estaría muy bien, ahí para que nosotros Sí, lo busquemos. ya les reenvío. Yo me enteré esta mañana
y ya les comparto el enlace para conseguir ese texto. Gracias, Miguel. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Pues si quieren, vamos concluyendo aquí. La verdad fue muy interesante la sesión. Es un capítulo que da para mucho. Por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, también da mucho para pensar en el tema de las figuras, que eso es un concepto hegeliano, que también es diferente de categorías, ¿no? O es diferente de hablar de conceptos o de teorías, ¿no? Aquí estamos hablando de figuras. Entonces, esa parte es muy interesante para ver cómo Marx produce figuras a partir de las cuales trata de representar movimientos abstractos y luego el proceso de la concretización que ya Miguel lo planteaba, también es una discusión, un proceso. Aquí, digamos, una cosa que yo he visto en los 3 tomos del Capital, lo que se va a ver es cómo Marx empieza siempre con el análisis de figuras individuales y después va a terminar con el análisis ya más social, más macro, cada vez más amplio. Es decir, si ustedes ven el tomo 1 del Capital, capítulo 1 es la mercancía, una mercancía, la forma mercancía, y de ahí va avanzando de la forma simple, de la forma celular, al cuerpo general, al cuerpo complejo, y en ese proceso va volviendo el análisis más concreto. Es decir, termina el tomo 1 en la teoría de la colonización. En el caso del tomo 2, se empieza con el análisis del capital, de los ciclos, del capital dinerario, mercantil, productivo, pero es un capital individual. Después se va a terminar con los esquemas de reproducción social del capital. Y en el tomo 3 es también muy interesante, se empieza con la discusión de la transformación de valores a precios y se termina con la discusión sobre cómo se van reproduciendo el conjunto de las clases sociales en el sistema capitalista. Entonces también es interesante esa continuidad de cómo siempre Marx en el esquema de presentación va de lo simple a lo complejo. Y ahí está, digamos, un punto de concretización. Pero bueno, nos vemos entonces pronto para avanzar. Les comentamos que vamos a tener una sesión que estamos planificando Rudy y yo para el 18 de noviembre, para el 24 de noviembre. Ahorita le vamos a pasar la información a Anaí, pero va a ser una reflexión decolonial acerca del marxismo y la visión decolonial. Vamos a tener a nuestra compañera Aide García Bravo, Juan Manuel Contreras y José Gandarilla. Vamos a reflexionar desde un punto de vista decolonial acerca del marxismo. Nos vemos. No, oye, algo. Una pregunta. Sí. Perdón, Adelante. ¿para la entrega del capítulo en libro es el 25? Es el 30 de noviembre, habíamos puesto. Para el capítulo de nuestro libro, 30 de noviembre. Miguel, ¿tú tenías dudas sobre eso? Sí, yo ya encontré toda la información que había visto. Perfecto. Mira, ahí en el chat quedó el enlace de Bellaterra. Ah, no lo Muchas borres, gracias. Para que lo capturen antes de cerrar la sesión, claro que sí. Por favor. Ahí lo puedes Órale, capturar. pues. Gracias, copiar. Pues un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós, Chao, gracias. Felicidades, Alberto. Gracias, Caro. Un abrazo.